Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día, miércoles 6 de noviembre del 2024, son las 5:44 de la tarde. Estoy aquí para compartir una palabra. Y la de hermana Elena, todos tenemos lucha, pero todos tenemos lucha todos tenemos ese desánimo, porque el diablo siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí. Y acuérdense que la misión del diablo es descarriarlos. A todos pasamos luchas. La cosa es no atender lo que los llega a los oídos ni a la mente, sino que pasar esa prueba y brincar. Y cuando hemos pasado esa prueba, siempre vamos a tener una prueba enfrente. Pero la ganancia en Dios es superar esa prueba, no caer en la trampa del enemigo, porque esas pruebas son trampas del enemigo. Yo he pasado pruebas, estas semanas atrás, yo he pasado pruebas, prueba de desánimo. Le dije que me llegó ese espíritu de descarriarme. Hubo unas madrugadas que yo estuve que yo sentía eso de descarriarme, sentí ese deseo de descarriarme y eso lo llega cuando estamos orando. Y yo lo que hago, yo me pongo a llorar y yo lloro delante de Dios y le digo que yo no quiero eso. Entonces sí, me llegó ese espíritu de descarriamiento y gracias a Dios pasó eso. De ahí tuve que luché con ese espíritu de descarriamiento. De ahí tuve que luchar con el de la ropa, porque el diablo me decía que me quitara mi ropa, y me pusiera moderna, liberal. Y que me arreglara todo esto, que me quitara el manto y me arreglara todo esto para que llamara la atención de mi marido. Como usted sabe que usan los maridos. Para que llamara la atención a mi marido y mi marido se acercara a mí, porque andaba ese alejamiento de mi marido, ¿va? Entonces sí, para que mi marido se acercara a mí y el diablo me ponía en la mente cómo yo me arreglara. Porque toda persona moderna liberal es el diablo que les da todas esas vestimentas. Y usted no haga caso, usted dígale a estas personas, entonces tú Dios, dígale, nada más llegó hasta el Viejo Testamento. De ahí para acá, no hay Dios contigo entonces, porque aquel Dios era santo, aquel Dios es santo y era santo nomás en la ley. Después de la ley no es santo. Después es el diablo entonces. Esa es la mente que tienen ellos. Usted no caiga en ese juego. Lo mismo le dicen a la hermana Sonia. La hermana Sonia se congregaba en una iglesia pero moderna, pero de las modernas, de las Jezabel. Y le decían que la que está mal es de ella. Se hacen las tontas, porque la palabra lo dice todo. Porque déjeme decirle que en la ley y en el Nuevo Testamento, aquel Dios de la ley sigue siendo santo. Y el mismo, después de la ley, sigue siendo doblemente santo. Porque en la ley tenían que ser santas, porque el pueblo les demandaba una santidad. Y eran todos los animalitos que morían para ser limpios de esos pecados. Eran animalitos, y aún con animalitos Dios demandaba una santidad. Y hoy en el nuevo pacto no fueron animalitos, fue el Hijo de Dios. Entonces demanda doble santidad. Si aquellas mujeres se santificaban, hoy con Jesús los santificamos doblemente. Acuérdese que la salvación es individual. Usted cúbrase y usted va a agradar a Dios, no a los hombres. El manto es blanco, no es de color. El manto es blanco, no es de color. Porque acuérdese que nosotros no somos cualquier persona, somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios los debemos de identificar que somos del Evangelio con nuestro manto blanco, no es de colores. Yo me acuerdo que les he contado aquí, hice unos videos, pero no eran videos así como así seriamente por Dios, sino que no sé cómo fue, pero yo llegué a usar mantos de colores y el Señor me dijo, me reargulló que no tenía que usar manto de colores, que tenía que ser blanco, porque es que lo blanco significa
pureza, significa una santificación. Y como le servimos a un Dios santo, nuestro manto tiene que ser blanco, santo, poderoso, Rey de la gloria. Tiene que ser blanco. Yo no sé qué le pasa a este teléfono, pero cuando me quiero meter, tiene que ser blanco, hermana, no tiene que ser de color. A mí me molesta cuando veo a aquellas mujeres con mantos de colores, mantos negros, y es que no somos la católica. No somos la católica. Dios es un Dios de orden y de santidad y de respeto. Entonces nuestro manto tiene que ser blanco, no de colores. Cuando yo me voy a caminar, porque voy a caminar, me pongo uno de color. Pero para dar testimonio de mi Señor, tiene que ser blanco mi manto. No de ese color. No color. Entonces le digo, yo veo unas personas con manto de todos colores. Que entonces tú eres de esto, tú eres del otro, cuando mantos de colores, no. Si es que le servimos a un solo Dios, a un solo Dios. Y todas tenemos que estar a unas, con un mismo manto. Todas le servimos a un mismo Dios. Y nuestra cabeza tiene que estar con un manto blanco, porque todas le servimos a un mismo Dios. Y a ese mismo Dios que le servimos, es un solo Señor para nosotros. Entonces, tiene que ser manto blanco, no de colores. Y cuidado, acuérdese que el personaje fuerte de negro que usted vio fue el mismo diablo. Entonces, no caiga no caiga no caiga en los planes del enemigo. No debemos de caer, porque Él siempre va a estar ahí. Él nunca se va a apartar, Él nunca se va a rendir, Él siempre va a estar molestándolos. Siempre va a estar molestándolos para hacerlos caer por unas personas o otras. Pero que se pierdan ellas, que se pierdan ellas. Nosotros no. Que su damita y que no sé qué, que no sé cuánto. Si acuérdese, Jesús fue la primera iglesia que apareció en Israel. Él fue la primera iglesia que se levantó. Y en esa primera iglesia que se levantó, él andaba su manto, que era varoncito, andaba su manto. Así es que no me vengan a decir que el manto nomás fue hasta la ley. Que no me vengan a decir eso. Sinvergüenzas que son. Yo aquí le quería enseñar que tenía manto de color, pero no. Ay, 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 ay. Fíjese, aquí está cuando yo empecé la obra del Señor, mire. Mire cómo me ponía mi manto. Aquí, cuando empecé la obra del Señor, así estaba. No hagamos caso a Dios. Ellas son modernas y liberales y nunca van a entender. Pero dice el mismo Espíritu que el obediente escuche. Dice el que tenga oídos escuche. Ellas no tienen oídos. Ellas no tienen oídos, por eso no tienen oídos. Y nunca van a entender. No, mira que las mujeres de los pastores, todas despechadas, todas desnudas, y son las mujeres de los pastores. Ellos no son realmente de Dios. Acuérdense que los pastores están ahí por la leche y la lana. No están por Dios. Porque si yo fuera un hombre que sea de Dios, porque ellos son la representación para toda la congregación. Y así como ellos sean, así va a ser la congregación. Por eso la congregación es como ellos, porque eso es lo que reflejan ellos, que no hay Dios.
No, y usted sabe que están negando a Dios. Lo están negando al decirle eso, que nomás en la ley era Dios y no. Entonces dígale usted, tapele el hocico, dígale usted. Pues si en la ley, hasta en la ley fue el manto, hasta en la ley fue el diezmo y la ofrenda, porque lo recoges. El diezmo y la ofrenda fue hasta la ley. Con Jesús bajo la gracia, no hay diezmo ni ofrenda, entonces ¿por qué lo recogen? Así dile que digo yo. Dice la hermana Idalia que si el manto fue hasta la ley. Pero la hermana Idalia dice que el manto no fue hasta la ley, que sigue hasta el fin de nuestros tiempos. Pero pero que sí, el diezmo y la ofrenda, eso sí fue hasta la ley, dígale. Pero como ustedes dicen que el manto fue hasta la ley y que de ahí no existe más el manto, entonces hasta la ley también fue el diezmo y la ofrenda, diles, para que lo recogen. Así digan estas sinvergüenzas perversas. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga grandemente en el amor a Cristo. Y usted no piense en descarriarse, que esos pensamientos vienen del mismo infierno. La Biblia no dice que no tendremos que pasar luchas. Por eso dice que oremos para no caer en tentación. Por eso yo les digo aquí, oremos unos por otros. Cuando usted ore por nosotros, porque yo siempre estoy orando por ustedes, siempre. Oremos unos por otros, unámonos en oración siempre. Cuando usted vaya, siempre acuérdese, hermano, dígale Dios, dale fuerza a aquel alcanzado, al que esté en lucha, al que le llega aquello que se quiere descarriar. Déjeme decirle que el descarramiento no viene de nosotros mismos. El descarriarse viene de una fuerza demoníaca que te saca del carril. De ahí viene, porque yo lo he vivido, le digo. Y yo lo que hago es que yo le ruego a Dios, porque a mí el mundo no me interesa. Yo no tengo nada que buscar en el mundo. Yo no tengo nada perdido allá atrás, nada, pero sí adelante, pero atrás no. Así es que no me interesa nada del mundo, nada me interesa. No me interesa nada, no me llama la atención. No me llama la atención. Es más, lo que le digo a Dios, que borre todo lo que significa la antigua mujer, que no deje nada de la antigua mujer, nada. Porque esas mujeres mundanas dan vergüenza. Y asimismo, todas aquellas mujeres mundanas y con Biblia, modernas, liberales, mundanas, lo que dan es vergüenza. La palabra de hoy en día va a estar en el Nuevo Testamento, va a estar en el libro de Mateo 7:16. Ahí va a estar, aquí vamos a hablar de la palabra. Dice en Isaías y se repite en Romano. Le dijo, Señor, le dijo Isaías a Dios, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Le dijo, ¿quién ha creído nuestro evangelio? Le dijo, porque no todo el mundo va a creer. Yo creo en Dios y creo en el evangelio. Y por eso, aparte, que Dios revela y revela. Mire, a la hermana Elena Grado, doblemente le revela el manto el Espíritu Santo. Se lo volvió a revelar doblemente otra vez. Doblemente. Y déjeme decirle que si Dios le está insistiendo con la revelación del manto, es porque quiere que el manto usted lo cambie de color. Lo cambie de color y haga caso, desnúdese de ese pelo, haga caso, resúrese ese pelo. Cuando usted se resure la cabeza y se ponga su manto, se le van a ir el 100% de luchas que tiene. Porque todas las luchas que vienen es porque usted está sucia. Usted está sucia en esa cabellera. Usted trae toda inmundicia. Y eso le impide, y eso le trae siempre lucha, porque aquí tiene todos los demonios. Entonces, aparte del cuerpo. Entonces eso le impide acercarse mucho más a Dios. Y eso le impide, eso la detiene y tiene más lucha. Haga caso, resúrese. Y después de que usted se quede
Pero no se va a hacer, ay, vamos a hacer un corte de cabello de varón, no. Así, mire, ve. Pásesela, pásese toda la máquina y luego que se pase la máquina, pase la gileca así. Yo me pasé la máquina y luego me pasé la gileca así. Y la cabeza me quedó así. Así me quedó la cabeza. Pero yo sentí que fui libre en ese momento. Haga caso. Hágalo y me cuenta cómo va a sentir. Hágalo. Porque Dios empieza por una persona para darles el mensaje a los demás. Por eso, con una persona empieza Dios. Con una, para expandir el mensaje a los demás. No empezó con Pedro, para expandir el mensaje a todos los demás, de ahí a los demás y a los demás. Y así fue recogiendo. El evangelio no empezó con uno. El mensaje no empezó con uno, con Jesús. Y así con uno empieza Dios a dar el ejemplo para que ese lleve el mensaje a los demás, que es lo que se tiene que hacer en los pasos del Señor. Pero hay gente rebelde diciendo, no, pues a mí que me guíe Dios, a mí que me avise Dios, a mí que me diga Dios. Si Dios no me dice, yo no lo hago. Pues allá entonces está como aquella gente. Se imagina que yo le dijera a usted, no, pues que me hable Dios a mí, que Dios me ha hablado del manto y todo, pero yo le diría, no, pues que me hable Dios a mí. Si no, yo no le hago caso a usted. No. Es que Dios para eso dejó la iglesia. Para que a qué le va a revelar para que lleve el mensaje a la otra hermana. A mí me va a revelar para que le lleve el mensaje a la otra hermana. ¿A qué le va a revelar para que lleve el mensaje a la otra hermana? Hay una hermana, la hermana Ana Rosario. A ella le reveló el manto el Señor. Y que la hermana usa manto. Pero se lo reveló. La hermana, pero Dios los hace que en el espíritu nosotros como que tomamos la posición de las otras personas. La hermana se veía sin manto y escuchaba aquella voz del cielo que le decía, pecadora, pecadora, y estaba perdida. ¿De qué manera ella estaba perdida? Porque no traía el manto. De que ella estaba fuera de su casa y ella no encontraba su casa. Por más que buscaba el camino de su casa, no lo encontraba. Y andaba preguntando, ¿dónde vivo yo? Porque no tenía dirección. Toda persona que no tiene manto no tiene dirección, no tiene casa, no tiene morada. Porque el nagareno no tenía morada. El nagareno navegaba y andaba en los sepulcros, no tenía morada. Y la hermana se veía perdida. Eso le mostraba a Dios, que toda mujer que no tiene manto, que no vive en una santidad, está perdida, no tiene morada, no tiene casa. La hermana se veía sin casa, se veía perdida. Porque acuérdese que nosotros somos la casa, la morada, el templo, la iglesia del Señor. Y así se veía la hermana. Así se veía la hermana. Yo les digo que obedezcan y se resuren. Ustedes no se quieren. Ustedes no se quieren despojar de la vieja yo. En la vieja yo no funcionan las cosas de Dios. En la vieja yo te impiden el crecer. En la vieja yo te impiden seguir adelante. En la vieja yo te impiden todo. No se quieren deshacer de ese cabello sucio. No se quieren deshacer de esa fornicación que traen debajo del manto. No, hermana, pero yo ahora me cubrí así. Ahora te cubriste. Pero en esa fornicación, estás cubriendo la fornicación con el manto. Como aquellas mujeres que están en fornicación y luego se casan, cubrieron la fornicación. Con el casamiento la cubrieron, pero la fornicación está ahí encerrada. Entonces, como esa fornicación está ahí encerrada, Dios tiene que sacar esa fornicación para afuera para que funcione el matrimonio, porque si no, no funciona el matrimonio. Y asimismo no te puedes, dijo Jesús, no se puede poner remendo viejo en algo nuevo. No se puede, dijo que no se podía. Entonces, ¿cómo te vas a poner manto en la vieja cabellera? No te puedes poner manto en la vieja cabellera. Tienes que ponerte el manto y despojarte de ese viejo pelo.
Ustedes no se quieren despojar de ese viejo pelo sucio. ¿Qué tanto amor le tienes a ese pelo? Nadie va a saber que andas pelona porque vas a traer envuelta tu cabeza. No son capaces de despojarse de esa suciedad, de esas cadenas que traen en su cabello. No son ese cabello. No se quieren despojar de ese pelo sucio. No se quieren despojar de ese cabello. Y yo se lo estoy diciendo porque Dios lo hizo conmigo. Y porque Dios me lo reveló que lo tenía que hacer. Y no te quieres despojar y es para tu bien. Y Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo. Ve y mátamelo allá. Y Abraham no le dijo no. Inmediatamente agarró a su hijo y fue a deshacerse de su hijo. Y le dijo Dios, no. Suelta al muchacho. Porque estaba probando la fidelidad de Abraham. Estaba probando. Y ustedes dicen que son de Dios y no se quieren despojar de ese pelo sucio. Ya les conté que cuando yo en el cabello de toda mi vida traía mi manto. Y Dios me lo revelaba, aquel manto color chocolate. Usted mire esos sofás. Ahí está el sofá. Se mira un pedazo. Ahí se mira un pedazo del sofá. Así como se mira ese sofá, así me reveló el Señor. Me reveló el manto, pero aquel manto en mi cabeza era color chocolate. Y me revelaba un río del mismo color del manto. El río tenía las aguas del mismo color del manto. Mi manto y aquellas aguas sucias tenían el mismo color de mi manto. Aquellas aguas tenían el mismo color de mi manto. Mi manto tenía el mismo color de aquellas aguas. Color chocolate. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este manto si el mío es blanco? ¿Pero por qué? No, porque traía el manto sobre la cabellera vieja. Y cuando yo me despojé de ese cabello viejo, no volví a tener ese sueño. Se acabó. Y fui libre. Créame que mi vida cambió. Desde ahí yo vi una sierva de Dios, mientras yo no veía una sierva de Dios. Pero cuando yo me despojé de toda cabellera, de toda, a que me quedó mi cabeza como nalga, yo me vi en el espejo y yo pude ver una sierva de Dios en mí. Yo la pude ver. Yo la pude ver. Y Dios me revelaba un río ancho y otro angostito. Aquel angostito era de agua clarita, clarita. Y ahí que aquel ancho era de agua también, pero era menos clara. Y luego el otro de agua color chocolate, al color de mi manto. Y yo no entendía, créame, que no entendí el sueño, no entendí. Lo entendí cuando Dios me mandó a resurarme. Cuando me mandó a resurarme, entonces entendí por qué me estaba revelando aquel sueño. Porque así se me veía el manto sobre aquel cabello sucio. Si yo traigo esta mano chorreando sangre, llena de sangre, y pongo mi manto y me envuelvo la mano con este manto blanco, este manto va a dejar de ser blanco. Se va a convertir en rojo por la suciedad en que lo he puesto. Asimismo, tu manto se convierte en otro color. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo en un pelo sucio. A las que tienen manto blanco, la hermana lo usa de color. Porque dice que ella es lo que está esperando que Dios le revele. Todo lo que es bueno, y me dicen las hermanas, yo las escucho, todo lo que es bueno. Pero lo que considero que no lo agarro. Pero lo que las hermanas dicen, lo que es bueno, yo lo agarro y lo pongo por obra. Porque es de obedecer. Porque dice exhortar los unos con otros. ¿O no dice así? Así dice la palabra. Y a mí las hermanas, mis hermanas, yo hago caso. A mí me ha ayudado mucho unos consejos de unas hermanas. Porque yo era como Pedro.
Yo empecé aquí, yo me peleaba con todo el mundo aquí por los comentarios. Y siempre había una hermana sobria, hermana. No discuta, hermana. Quédese callada, hermana. Deje que Jehová pelee por usted, hermana. Y decía yo, pues tiene razón, hermana. Tiene razón. Y cuando yo quería pelear, me acordaba del consejo de la hermana. No sé, así me dijo la hermana. Y así, así. Con la ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios voy cambiando eso. Voy cambiando eso. Lo voy cambiando. ¿Por qué? Porque uno piensa que la gente es de Dios y va a entender todo y no se van a levantar en contra del mensaje. Sin embargo, miras que se levantan en contra del mensaje. Tanto que se levantan que hasta te dicen maldita. Y no puede ser que una gente que sea de Dios te diga semejante cosa. Entonces ahí te puedes dar cuenta que de Dios no son. Ese es su Dios a quien le sirven. Acuérdate que el diablo se dice Dios. Entonces él ha hecho su propia gente y están engañadas, pero él tiene su propia gente. Hoy si vamos a la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Esta palabra que el Señor me dio, abril 13 del 2024 a las 5:41 de la mañana. Y dijo el Señor, ¿dónde están los frutos que te di? Dice el Señor. Así, ¿dónde están los frutos que te di? Dice el Señor. ¿Cuáles son los frutos? Te está reclamando los frutos que te da por medio del Espíritu Santo. ¿A dónde están? Si tú tienes Espíritu Santo, tienes que tener frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los dones. Si tienes Espíritu Santo, tienes que tener dones, múltiples dones, porque el Espíritu Santo no desciende en una persona vacío. Cuando el Espíritu Santo desciende en una persona, desciende a darle los dones. No puede haber persona con Espíritu Santo y vacía sin ningún don. No. El Espíritu Santo llega a nuestra vida para repartirlos conforme a Él le place. Así es que usted no puede estar vacía. Tiene que tener dones. Tiene que tener algo. ¿Por qué? Porque usted es la iglesia. Y lo que el Espíritu Santo le reparta a usted es para usted. Es para beneficio suyo. Porque usted es la iglesia. Son las armas que usted necesita para esa iglesia. Los dones que yo tengo son para mí. Para mi servicio, porque yo soy la iglesia. Para mis servicios. Por eso el Espíritu Santo, por eso el bautismo del Espíritu Santo está en cada persona. Y en cada persona le reparte dones. Porque tenemos que entender que son para la iglesia. No son para estas paredes. Los dones no son para estas paredes. Las dones son para la iglesia, que somos nosotros. A cada iglesia le van a servir esos dones a ellas mismas. A mí, lo que el Espíritu Santo me ha repartido me sirve a mí misma. A mí misma. ¿Por qué? Porque dice que hablar en lenguas te edifica a ti mismo. Y que hablar en lengua hablas con Dios. Y también el Espíritu Santo te pone a orar y a interceder por los santos, dice. Y mis oraciones son en lenguas. Entonces, ahí solo el Espíritu Santo sabe qué es lo que le está diciendo a Dios. Ahí le está mandando las necesidades de todas las personas por medio de la oración que hago yo. Todos los dones son para la iglesia. Son para ayuda de ti misma y para los demás, pero para ayuda de ti misma más que todo. Sin dones, ¿quién te va a dirigir? Son los dones que te ayudan. Los dones son las herramientas que tenemos nosotros para nuestra vida. Eso. Entonces debe de tener dones. No tiene que estar vacío. Lo está diciendo aquí la palabra. Yo sé que esta prueba pasará. Yo sé que el dolor de mi alma se acabará. Yo sé que esta prueba pasará. Yo sé que el dolor de mi alma se acabará. Porque el gran yo soy me levantará. Porque el gran yo soy pelea a mi favor, porque el gran yo soy me levantará, porque el gran yo soy pelea a mi favor. Yo sé que estas pruebas pasarán,
yo sé que el dolor de mi alma se acabará, porque el gran yo soy me levantará, porque el gran yo soy pelea a mi favor, porque el gran yo soy me levantará, porque el gran yo soy pelea a mi favor. Las pruebas tienen que pasar, las pruebas no son permanentes, pasan esas, vienen otras, vienen esas, pasan otras, que así es. Los bañamos, los cambiamos ropa, los bañamos, los cambiamos ropa, ¿verdad? Así mismo son las pruebas. Pasan, se van, vienen otras, pasan, se van, vienen otras. Y así la vida de un evangélico es así. Prueba estas pruebas, prueba estas pruebas, pero es el mismo que manda las pruebas, ese mismo los da la fuerza, ese mismo los levanta y ese mismo los va a levantar al final, cuando hayamos vencido, ese mismo los levantará, y cuando Él los levanta, se hayan acabado las pruebas, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este mundo, las pruebas las vamos a tener a la luz del día, pero esas pruebas van a pasar cuando el gran yo soy los levante y los lleve con Él. Hasta ahí se habrán acabado las luchas y las pruebas, hasta que el gran yo soy los levante, pero mientras las pruebas seguirán. Las pruebas se van a acabar hasta que Él venga y los lleve con Él. Hasta entonces se van a acabar las pruebas, hasta que Él los recoja, hasta que Él recoja su iglesia y volemos junto con Él. Ahí se habrán acabado las pruebas, pero mientras seguirán. La palabra que el Señor me dio, vamos a ir a Mateo 7:15. Mateo 7:15. Ahí vamos. Ay. ¿Dónde están los frutos que te di? Y dice Mateo 7:15, por sus frutos los conoceréis. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y aquí me va a mandar a otros versículos que voy a ir a ellos. Al principio me manda Lucas 43:44, pero dice lo mismo. Dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero no están vestidos de oveja. De una vez están vestidos de diablos. Bonitos fuera que estuvieran vestidos de oveja, no están vestidos de oveja. Están modernos liberales. Si te fijas, la desnudez se está viendo cada día más en los altares. Los que se dicen predicadores, pastores, las camisas que traen son sport, medias mangas hasta aquí, como las de G. Ávila. Así son las que traen ellos. No, porque G. Ávila andaba así. Entonces hasta G. Ávila van a ir ellos. Porque Dios no habla dos veces. Dios no se contradice. Si Dios dice que es santo, tiene que ser santo su pueblo. Y sea quien sea. Aquí no quiere decir que porque es el Papa no se va a ir al infierno. Sea quien sea, si no cumple esa santidad que dice la Biblia, al cielo no va. Al cielo no va. ¿Qué cosas, vea, que dicen que nomás en el Nuevo Testamento estaba la santidad y que en el qué cosas que dicen que en el Viejo Testamento nada más existía la santidad y que del Nuevo para acá no hay santidad. Todo es playa, debemos andar en calzones. Entonces el Nuevo Testamento es un burdel. Entonces el Nuevo Testamento es el mundo. Se han equivocado. Porque ahí donde más santidad tiene que haber. Más santidad tiene que haber. No lo dice en Apocalipsis. No lo dice continuamente el Señor. Yo vengo por una iglesia santa, sin mancha, porque nadie inmundo entrará al reino de los cielos. Yo vengo por una iglesia blanca, sin mancha, sin arruga, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos, y porque la santidad conviene a tu casa, y porque es importante que le adores al Padre en santidad. Lo dice. Pero cuando nosotros estamos endiablados, ponemos tantos pretextos para no enderezar nuestros caminos. Hay veces que ellos ya tienen su pago. Ya tienen su pago. Entonces se dice, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arrojos? No se recogen, mucho menos de estas personas. Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Te das cuenta? Esas personas dan malos frutos. ¿Por qué? Porque son frutos malos. Y está diciendo Dios, por su fruto los vas a conocer. Por su fruto los vas a conocer. Podemos estar viendo los frutos en los pastores, sus mujeres, su familia, evangelistas, mujeres, hombres. Lo estamos viendo. Que van a hacer como que yo agarre una piedra. Yo voy por el camino y no llevo, yo voy por el camino y no llevo papel y me dan ganas de hacer del baño, pero yo no llevo papel, pero hay una piedra. Me pasó la piedra y con ella me limpio y la tiro y sigo. Así van a ser estas personas, como piedras usadas pero dejadas. Eso van a ser. Así es que vivan su vida loca como quieran. Al cielo no van. Si nosotros somos de Dios, nos damos cuenta que al cielo no van. Y dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ellos no están en la verdad, no han conocido la verdad. Y con estas personas no se puede discutir, porque Jesús les daba la palabra a aquel pueblo, pero no discutía. Y si no obedecían, ahí los dejaba. Necios en su propia opinión. Hay que sigan. Usted sálvese usted. Y ahí deje que todas ellas se pierdan. Árbol malo da frutos malos, ya ve. Son árboles malos. Esos no son árbol bueno, son árbol malos. Por su fruto se conocen, por su fruto las puedes conocer. No puede el buen árbol dar, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol frutos buenos, no se puede. De un árbol malo no pueden salir frutos buenos. De un árbol malo no pueden salir frutos buenos. De un árbol bueno no pueden salir frutos malos. Definitivamente no. Entonces esas personas son frutos malos. Son malos. Son malos árboles, por eso sus frutos son malos. Y lo que están pariendo son frutos malos también. Porque si se da cuenta, son cabras y están pariendo cabritos. No llevan una vida en santidad. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos hijos y los tengamos modernos liberales? ¿Cómo es posible que hay gente de otras nacionalidades que no pertenecen al Evangelio de Jesús? No pertenecen al Evangelio de Jesús, pero es como que vivieran a Jesús, como visten a sus hijas, como se visten ellas. Y no reconocen el Evangelio. Porque ellas dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta. Y que Jesús es un profeta nada más, pero que no es el Hijo de Dios. Dicen, no es el Hijo de Dios, es un profeta nada más. Pero aquellas naciones de allá desconocen el Evangelio. No son del Evangelio. Y sus hijos los visten como que si fueran del Evangelio. Y aquí hay una mundialidad que dicen que son de Dios y con los frutos lo niegan. La palabra dice, y con tus hechos me negarán, y con tus hechos lo niegan. Y no son del Evangelio, y son niñitas. Son niñitas. Hermosas, niñas hermosas. Así tienen que andar las hijas de los evangélicos, pero de un evangélico bueno, de un evangelio no marucho, no, de un evangelio no falso, no de un evangelio sucio. Del evangelio que vino a enseñar Jesucristo. Así tienen que andar las hijas de un buen siervo de Dios. Y así tienen que andar
las hijas de un buen siervo de Dios. Así tienen que ser sus vestimentas de un buen siervo de Dios y de una buena sierva de Dios. Tiene que andar así. Esta es la mamá que ya son las hijas. Así tienen que andar. Porque yo no puedo ser árbol fruto, yo no puedo ser árbol yo no puedo ser árbol bueno y los frutos que estoy echando para afuera malos, desnudos, no. Jesús andaba manto. Esta gente no sabe ni qué. Esta gente no tiene espíritu. No tiene espíritu. Porque el espíritu, ¡ay! El espíritu te voltea. Estas personas, si no usan manto, estas personas están en la inmundicia. Hacen sexo oral, sexo anal. Le dan la teta al marido. Le dan las nalgas al marido. El marido les agarra las tetas y se las hace así. Se las come, se las chupa. Y es una sierva de Dios, no debe de hacer eso. El Espíritu Santo los aparta. Que los maridos estén comiéndolo las tetas. Los aparta de que lo estén comiendo las tetas y que el marido esté haciéndolos así en las tetas. Y que el marido esté comiéndose la vagina y el ano. Y que el marido esté penetrando el ano. El Espíritu Santo lo quita. Pero esta gente hace todito eso. Esta gente usa tanga. Esta gente son provocativas. Esta gente no han conocido a Dios. Esta gente no han conocido a Dios. A ese Dios santo que los manda a que los apartemos. Porque la excitación del hombre está en las tetas, en el cabello. En todito eso está la excitación del hombre. Mire cuántos años han pasado, Dios, ponerle una raya a mi esposo. Y todavía tengo ese problema. Que cuando estamos en la intimidad, quiere irse a las tetas. Tengo que estar yo batallando, quitándole las manos. ¿Por qué? Porque está con eso, que las tetas no. Y no entienden, dicen, como diciendo, ay, qué aburrida eres, ay, y estás con eso. A mí no me interesa. A mí Dios me lo ha quitado y lo ha dado en palabra también. Dios me lo ha quitado y lo ha mandado a las mujeres que son de Dios. Yo vengo a hablar con las mujeres que son de Dios, no con las puercas. Y Dios lo ha dado en 2, 3 palabras, en 3 videos parece, lo mismo. Porque nosotros predicamos de lo que vivimos. Si yo me he apartado de eso vengo, me manda a hablar Dios. Pero Dios no me manda a hablar de lo que yo no he vivido. ¿Por qué? Porque Dios primero me hace vivirlo a mí para yo venirlo a predicar. Primero lo vivo yo para venirlo a predicar. Porque yo no puedo venir a predicar algo que yo no vivo. No te puedo mandar a ti algo que yo no he probado. Lo que yo te vengo a hablar porque yo ya lo aprobé. Porque primero me lo da a probar Dios para yo venírtelo a dar a ti. Pero aquí muchos te están hablando sin probarlo, sin vivirlos. Porque ellos quieren que tú lo vivas, pero ellos lo desconocen. Son malos árboles. Lo dice, por sus frutos los conoceréis. Lo dice que por sus frutos serán conocidos. Con tus hechos niegan la eficacia. Y esos son los falsos. Dice en Timoteo, con sus hechos negarán la eficacia de Dios. Dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Lo está diciendo la palabra, hermanas, lo está diciendo. Que si tú no das fruto y eres mal árbol, vas a ser cortado y echado al fuego. Tú vas a ser leña. Leña vas a ser. Entonces, en Mateo 7, 10, me manda a Mateo 3:10. A Mateo 3:10, sí.
Mateo 3:10, vamos aquí. Dice, oh, perdón, ay, Mateo 3:10. Santo mi Señor amado. 3:10 dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Se vuelve a afirmar ahí. Luego me va a mandar a Lucas, pero yo pienso que en Lucas se confirma lo mismo que dice ahí. Lo mismo 3:9. Dice lo mismo, también el hacha está puesta. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Luego dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y árbol que no tiene fruto será cortado. Hoy vamos a Mateo 12:33. Dice, hacé el árbol bueno y sus frutos buenos. Hacé el árbol malo y sus frutos malos. Porque por sus frutos los conoceréis el árbol. Porque por sus frutos se conocerá el árbol. Estas personas se conocen. Por sus frutos, por sus hechos se conocen. Acuérdate. Dice que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Acuérdate de la higuera. Jesús llevaba hambre y vio aquella higuera como que en verdad. Y se metió Jesús y no encontró ningún higo. Y le dijo, maldita. Y para el siguiente día aquella higuera estaba seca, ya no servía porque no tenía frutos. Así mismo va a pasar con esta gente que no da frutos. Porque no puede dar frutos una gente que no vive en santidad. Si Dios cada día los demanda más santidad, y cada día demanda más santidad, porque a medida tú te metes con el Señor te demanda más santidad, te demanda más oración, te demanda más tiempo, te demanda más santidad, te demanda más tiempo, y tú te vas metiendo más y piensas que las cosas, tú piensas que hasta aquí llegan las cosas. No. Dios se va glorificando más y te va demandando más y más. Y nunca tiene un stop, Dios nunca, sino que te va demandando más y más y más y más. Te va haciendo que te metas más con Él, que te metas más con Él. Porque ya pasaste ese escalón. Necesita que te metas más con Él para trabajar más contigo, para darte algo nuevo en ti. Porque no te va a estar ahí en lo mismo, no. Las cosas del Señor se van creciendo, se va creciendo en el espiritual, y Dios te va depositando y te va exigiendo más. Te va exigiendo más y más y más y más. Con el crecimiento te va exigiendo más y más y más y más. Te exige más oración y te exige más santidad, y te vas exigiendo más santidad y más oración y más santidad y más oración y más santidad. La santidad no tiene límite. Por eso dice, el que sea santo, que se santifique más. ¿Qué está diciendo? Que el que sea santo, que sea doble más santo. Así como el cielo es infinita, la santidad es infinita. ¿Por qué? Porque tiene que desaparecer la carne y estar en el espíritu, porque la carne no va a entrar al cielo, sino que el espíritu. Y la vida de un verdadero siervo de Dios es espiritual. Porque en el espíritu se ora, en el espíritu se alaba al Señor, en el espíritu se adora al Señor también. Entonces tenemos que tener esa espiritualidad con nosotros. Y eso va todo junto, la espiritualidad, la santidad, todo y todo eso. Porque el pecado te va separando de Dios, te va separando de Dios. Y los huesos están secos, y los huesos secos no sienten, y los huesos secos andan como la calavera. Ahí está la revelación del sueño que Dios me dio. Eran congregaciones las que Dios me revelaba. Eran congregaciones las que Dios me revelaba. Me revelaba el mundo como está de muerto, y me revelaba la congregación, que solo son calaveras. Son calaveras que congregan, hablan, caminan, pero están muertas, solo son calaveras. No tienen nada. No tienen nada, no tienen de espiritualidad, no tienen frutos, no tienen nada. Y el mundo allá está muerto.
El mundo no tiene vida, porque el que tiene vida, el que está en Cristo Jesús, pero el mundo está muerto. El mundo está muerto, no tiene vida. Eso tiene que ver el sueño. Uno con la iglesia y el otro con el mundo. Dos sueños que me dio el Señor, los que subí. Es la iglesia y el mundo, que está muerto. Por eso, cada día más nosotros lo vamos a hacer separando. Si es que un verdadero siervo y sierva de Dios lleva una santidad hasta en lo que se va a llevar a la boca. Nos da una lista el Señor de lo que no debemos de comer. Uf, te quita casi todo. Te quita casi todo. Casi todo te quita el Señor. El Señor casi los deja vegetarianos. Así, vegetarianos los deja. Vegetarianos. Así los deja. Yo pasé un buen tiempo con esa dieta vegetariana. Hasta que el Señor me reveló que ya podía comer carne. Y ni aún así, dije yo, porque mi esposo come carne por la proteína. No. Y el Señor me esperé que el Señor me revelara. Como las 3 veces que me reveló, entonces ya empecé a comer carne. Pero me tuvo fuera. Pero carne de res nada más. Solo carne de res como yo y pescados. Solo 2 cosas como yo. Carne de res y pescado. Eso es todo. Y patita de vaca. He comido patita de vaca. Y tal vez a veces pancita. Pero de ahí, no más carne, pescado, nada más. El Señor me ha revelado a mí comiendo pescado. Jesús comía pescado. La comida de Jesús era pescado, pan y miel. Eso comía mi amado Señor. Así es que usted el pescado se lo puede comer como quiera, pero con escama. El pescado liso sin escama usted no lo puede comer. Solo el que tiene escama, ese sí puede comer. El que no tiene escama, ese no lo toque. Pero el que tiene escama, usted se puede comer todo el mar completo si quiere. Esa comida sí la debemos de comer. Pero de ahí todo lo que hay, no se come. Y a veces yo he comido golorniz. Me compro mi golorniz y me la hago. A mi esposo no le gustan la golorniz. Entonces una golorniz yo me la como. En un solo tiempo de comida me la como. Golorniz sí. Porque golorniz les dio Dios a comer a aquel pueblo. Entonces yo sí como golorniz. Eso sí, a veces como golorniz. Porque la golorniz cuesta más que un pollo. Con lo que mi esposo me compra una golorniz, mi esposo se compra 2 pollos. 2 pollos se compra. Así es que dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros con nuestros frutos negamos a Dios. Y está diciendo Dios, ¿dónde están los frutos que te di? Dice el Señor. Él está diciendo que a dónde están los frutos que te ha dado. ¿Te ha dado frutos? ¿Y no los tienes? ¿Desaparecieron? ¿Vino el Espíritu Santo donde ti y se fue? Y cuando el Espíritu Santo llegó contigo, llegó con los regalos que son los dones y los frutos. Pero cuando tú lo descuidaste y se fue el Espíritu Santo de ti, también se fueron los dones y los frutos. Porque dejaste ir las riquezas que da el Espíritu Santo. Esas riquezas que da el Espíritu Santo. Esas riquezas que son los dones, talentos, frutos que los da. Los talentos, y de los mismos talentos, de ahí salen los frutos. Talento es talento. El talento es uno, los frutos son otros. Perdóneme usted. Así es que el Señor le está preguntando al pueblo, ¿dónde están los frutos que te di? ¿Qué hiciste con ellos?
no lo estás usando. ¿Por qué? Porque los frutos son para edificación de nosotros mismos. Para nosotros son los frutos, para nosotros mismos. Y con esos frutos que nosotros tenemos, exhortamos a los demás. Y con los frutos que los demás tienen, los exhortan a nosotros. Porque dice, exhortaos unos con otros. Así dice. Pero aquí la gente le gusta exhortar, pero no le gusta ser exhortada. No, lo dice la palabra. Y aquí lo vamos a sujetar y a obedecer la palabra. Y como yo quiero agradar a la palabra y a Dios, yo tengo que sujetarme a lo que usted me dice también. Lo tengo que agarrar. Aunque no me guste, pero como aquí lo dice, lo tengo que obedecer. Porque dice, exhortaos unos con otros, para que el pecado no endurezca nuestro corazón. El pecado te endurece tu corazón. El pecado te endurece tanto tu corazón que se te hace piedra. ¿Te acuerdas aquella música del mundo, corazón de piedra? Te hace el corazón de piedra, que ya no te importa lo de Dios, ya no te importa nada. Ya no te preocupas por el Espíritu Santo, no te preocupas nada. Ya no más caminas religiosamente, sin frutos, sin dones, sin talentos, nada. Nada más caminas con la Biblia, en religión nada más. Cuando te acuerdas oras y cuando no, no. Vistes como quieres, vives como quieres, comes lo que quieres. Y ya cuando te llaman la atención te molestas. Y no escuchas. Te están llamando la atención y te apartas. Aquí te llaman la atención y tú te apartas para no obedecer. Y dejas que la llamada de atención pase y nunca obedeciste y nunca vas a obedecer. ¿Por qué? Porque el corazón ya se te endureció. Ya eres carnada del diablo. Ya eres fruto cortado. Ya el hacha está puesta en esos árboles. El hacha está puesta. Las revelaciones que el Señor a mí me ha dado, la gente está sin manto. La gente está sin manto, postrada a los pies del pastor, sin manto. Y también asimismo me ha mostrado los ángeles que están vigilando con la espada desenvainada, esperando la orden de Dios para cortar cabeza. Porque toda persona que no sea iglesia va a ser cortada. Lo está diciendo la palabra, aquí mismo lo leímos. Si es que dice, por sus frutos los conoceréis. Usted puede ver. Y si usted está viendo aquí a gente que por sus frutos usted lo está viendo, que no son de Dios. Que no discuta. Ahí déjalo. Ahí déjalo que se pierda. Ahí déjalo. Ora por él para que Dios le dé un sacudido también. Tal vez. Pero aquí, que esas masas van para el cielo, no van. Porque Dios no se contradice y Dios no es mentiroso. Dios no me va a decir a mí que me tape. Y aquella que no se tape. Y donde va a estar la tapada, va a estar la destapada. No. Se van a ir las cubiertas. Porque Él viene por una iglesia sin manchas y sin arruga. Viene por una iglesia obediente. Viene por un pueblo santo, lo dice. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante que el Espíritu Santo los guíe. El Espíritu Santo los lleva, los trae en toda la Biblia. Y el Espíritu Santo te dirige a la verdad. El Espíritu Santo te lleva a lo que es de Él, a lo que es vigente. A lo que no es vigente te lleva para que no lo hagas. Te lleva a lo que es de Él y te lleva a lo que es del hombre y te dice esto es del hombre. Como Pablo. Pablo habló cosas que no las dijo el Espíritu, las dijo el hombre. Y el hombre está agarrado de ahí en lo que habló el hombre. Porque el hombre se confabula con el hombre. El hombre no obedece a Dios, obedece al hombre. Entonces ellos no están obedeciendo a Dios, sino que al hombre que se equivocó aquí en la Biblia. Pero el Espíritu Santo lo desmiente. El Espíritu Santo no respalda lo que no es de Él. Así es que, ¿a dónde están los frutos que te di? Dice el Señor. ¿A dónde están? ¿Dónde se te desaparecieron? Así es que por su fruto se conoce el árbol.
Y estos árboles no son de Dios. Y aunque brinquen en una pata, y déjenlos, van a brincar en una pata y lo que sea. Pero en aquel día, así van a brincar. Así van a brincar como cuando tiras un pescado a las brasas y empieza a brincar y empieza a brincar. Has tirado un pescado vivo a la brasa y cuando lo tiras empieza a brincar y a brincar y a brincar hasta que se muere. Así va a pasar estas personas. Pero estas personas van a brincar, pero no van a morir. Van a seguir brincando en el más allá todavía. Pero no es más allá delante de mi Cristo. Allá adelante van a ir a terminar de su papel diablo. Allá van a terminar. Así que tengamos cuidado de no caer en las trampas del enemigo. Por el que el enemigo está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar cada día. Y te va a poner de todo en tu mente y te va a poner de todo. Y eso del desánimo, eso viene continuamente. Cada vez que doblamos rodillas viene el desánimo. Cada vez. Cuando viene ese desánimo, ¿y sabe qué hago yo cuando viene ese desánimo? Me pongo mis audífonos y pongo alabanzas de adoración y sigo orando, y sigo orando, y sigo orando. Y como de tanto uno estar en la misma posición, vea, como el perrito te entumes. Entonces me paro un rato y empiezo a caminar, a caminar, a caminar y luego me vuelvo a sentar. Pero el desánimo está en la oración. Eso es lo que tenemos que vencer. No hay desánimo, no hay desánimo. Mientras estás en tu vida normal, no hay desánimo. Cuando doblas rodillas, ahí entra el desánimo. Ahí entra. ¿Usted cree que yo no vivo en desánimo? Claro que sí. Cuando doblo rodillas, cuando voy a dar la palabra, cuando voy a dar la oración de Jesús, continuamente, yo tengo que pelear para venir a dar esta palabra. Siempre tengo que pelear para venir a dar. Igual para mi tiempo de oración. Igual. De la misma manera. Igual. Así es que los desánimos van a venir, pero no debemos caer en ellos. Nosotros tenemos que vencer el ánimo. Nosotros tenemos que vencer el desánimo. No que el desánimo los coma. El desánimo no los tiene que comer a nosotros. El desánimo no te tiene que vencer a ti, porque el desánimo viene del diablo. Tú tienes que vencer al desánimo. Tú tienes que vencerlo con la ayuda de Dios. Cuando sientas ese desánimo, pon alabanzas. Úngete. Pon alabanza. Gózate. Mientras estés de rodillas, escucha tus alabanzas. Y reprende. Reprende. Cuando empiezas a ponerte de rodillas, reprende. Yo reprendo todo desánimo, todo dardo, toda potestad de las tinieblas. Yo la reprendo en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo aquel que quiere imitar la voz de Dios, todo aquel que me venga a hablar como que ese Dios, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Se limpian los aires, se limpian las potestades. Di en el nombre de Jesús. Y viene un ambiente mejor. Pero es que no hemos aprendido a despejar los aires en el nombre de Jesús. No hemos aprendido a reprender todo esto. No hemos aprendido. Tenemos que aprender a despejar nuestro ambiente. Aquellas oposiciones. Yo le he dicho que cuando yo estoy sentada ahí, yo le he dicho que cuando yo estaba sentada ahí, el diablo estaba aquí. Aquí estaba el diablo, así como forma de serpiente. Aquí estaba. Bueno, y yo sentía aquello y yo lo podía ver. Y le hago yo así. Y era el diablo y me dice, te estoy viendo lo que estás haciendo. El diablo. Aquí estaba. Así estaba, muy bien. Y yo sentía aquella presencia, yo la sentía. Y le hago y lo veo muy bien y me dice, estoy viendo lo que estás haciendo. El diablo te llega de enemigo, te lleva de amigo. El diablo te llega de amigo, de enemigo. Te llega con la voz de Dios, te llega con la voz del Espíritu si es posible. Y tenemos que ver que eso venga de Dios. Porque el diablo te viene de todas maneras, como le llegó el lobo a Caperucita, así te llega el diablo. Y debemos de discernir. Por eso yo creo que cada uno tiene el discernimiento de espíritu. El mismo espíritu los hace sentir aquello. Tú sientes los malos espíritus,
sientes aquello, lo sientes, tenemos que reprenderlo. También se siente por medio de sueños. Por medio de sueños Dios me ha revelado lo malo de aquí donde vivo. Y en sueño yo he reprendido. Y cuando me he despertado del sueño, he empezado a reprender, pero con una autoridad en el nombre de Jesús. Aquí la casa. A reprender todo, todo, todo. Porque cuando usted se mueve de casa a la casa que se va a vivir, está llena de espíritus malos que no son buenos. Así que muy buenas noches, Cristo le ama. Dios le bendiga. Hemos terminado. Entonces, ¿dónde están los frutos que te di? Dice el Señor. Muy buenas noches.